Hola gente, ¿cómo están? Como dije en mi video anterior, quería hacer contenido sobre temas que me interesan o me llaman la atención. Y como observan en el título del video, este tema ha estado en mi cabeza por un par de años. Al inicio no fue algo intencional, pero me estuve introduciendo en el tema y creo que mi cerebro hizo algo de conexión. Y bueno, también que TikTok me mostraba videos sueltos al respecto. Para ir empapándonos en materia, en este video tocaremos 6 producciones audiovisuales que tal vez no tengan como foco el embarazo masculino, pero sí lo tocan o lo tienen como eje temático. No me gustaría empezar este video con un disclaimer, pero sí me gustaría pedirles que vean este video sin los prejuicios hacia lo homosexual ni al tema en particular que vamos a abordar. Mi intención es analizar el embarazo masculino desde un enfoque social y no tanto desde lo sexual, así que tratemos de no desviarnos del enfoque. No se dejen intimidar por el término embarazo masculino, simplemente ábranse a la idea y déjense llevar. Así que acompáñenme en este recorrido para ver por qué la idea de un hombre embarazado causa risa, rechazo o incomodidad. ¿De qué trata realmente este tema? Sin más, comencemos. ¿Qué es el EMPREG o embarazo masculino? El EMPREG o embarazo masculino es un término moderno usado principalmente en la ficción, en el fanfiction o el BL, para describir historias en las que personajes masculinos se embarazan y dan a luz. El origen de esta temática se puede rastrear desde la mitología, con Zeus dando a luz a Atenea, o Loki pariendo a Sleipnir. El EMPREG moderno se popularizó en fanfics de Star Trek con personajes de Kirk y Spock debido a tramas alienígenas. Otro fandom que popularizó el término fue el de Supernatural en los años 2000 a 2010, que fue crucial para la expansión de este tropo. Se menciona que los primeros fanfics con EMPREG o embarazo masculino aparecieron en fandoms como Star Wars y crecieron en popularidad a mediados de los 90. Este tropo evolucionó bastante con el tiempo. Inicialmente requería justificación científica, ya sea la presencia de alienígenas, magia o experimentos, y evolucionó a conceptos como los Donceles o el Omegaverse, que es un tema que tocaremos más adelante. Capítulo 2. ¿Por qué razón nace el EMPREG en los fanfics? Buscando me encontré con un comentario de Reddit que dice: un escritor de fanfics quiere emparejar a dos personajes que resultan ser hombres. El escritor quiere que los personajes tengan o críen un hijo. El escritor quiere que el niño sea un descendiente genético directo de ambos personajes. Es así como muchos autores dejaron y dejan volar su imaginación, como decía en el origen, inicialmente justificándolo con magia o ciencia y después simplemente dejándose llevar. Con el boom de TikTok y la exposición de ciertas comunidades que antes se consideraban de nicho, uno puede explorar este tipo de tropos sin necesariamente pertenecer a esas comunidades. Por ejemplo, en algún punto me topé con el fandom de Batman por Superman. Su dinámica se parecía mucho a otros ships que yo ya conocía, y aunque al inicio se me hizo raro, la curiosidad pudo más y quise saber cuáles eran las bases de su ship, y viéndolo siguió el mismo camino. Sus fans tenían fanarts de ellos con hijos, y uno puede imaginar de dónde vinieron esos hijos. Cuando uno explora estos temas, puede llegar a familiarizarse con el EMPREG y sus subgéneros. Sin embargo, me resultó brusco encontrar odio, desaprobación y burla a este tipo de temas por parte de otros fandoms o personas en general. En Reddit me encontré un usuario que intenta explicar. La gente tiende a ver el EMPREG como algo que no concuerda con la naturaleza. Está bien que lo hagan los dioses y otras criaturas mitológicas, que no son humanos. Pero cuando lo hacen los humanos, no lo ven bien. La sociedad va a ser muy negativa al respecto, aunque un escritor pueda cambiar el contexto para que funcione. Es decir, más allá de dar una explicación convincente de por qué existe o se usa el EMPREG, llega a causar rechazo en muchas personas. Entonces, tal vez no es la fantasía lo que molesta, sino lo que revela sobre nuestra sociedad. Pero, ¿de qué trata realmente el EMPREG o cuál es su verdadera crítica? Capítulo 3. El EMPREG como recurso narrativo. Ponía voz de documental. Los autores utilizan de una manera u otra el EMPREG como recurso narrativo, porque permite hablar de temas sociales, emocionales y políticos desde otra perspectiva. Estos son los 7 ejes temáticos principales donde suele funcionar con más fuerza. 1. Desigualdad y poder, donde el EMPREG permite invertir roles tradicionales y mostrar cómo el cuerpo puede volverse un espacio de control social. 2. Género y roles impuestos. Un hombre embarazado rompe con la idea de que cuidar, gestar y criar es solo cosa de mujeres. 3. Vulnerabilidad masculina. El EMPREG coloca a personajes masculinos que normalmente tienen poder en una posición de dependencia física y emocional. 4. Familia y nuevas formas de parentesco. Permite imaginar paternidades no tradicionales y redefinir qué es una familia. 5. Control del cuerpo y consentimiento.
Funciona como una metáfora directa del control reproductivo real. 6. Identidad y transformación. El embarazo es también un proceso simbólico de cambio, aceptación de una nueva identidad. 7. Crítica a la naturaleza como excusa. El EMPREG suele aparecer en mundos donde la biología se usa como justificación del orden social y jerarquías sociales. A partir de aquí pongan un poco más de atención. Como dije anteriormente, iremos analizando algunas críticas a la sociedad a partir de los ejes temáticos en los que son usados el EMPREG. Comenzaremos por desigualdad y poder. El embarazo de Kentaro es una serie japonesa del 2022 que sigue a Kentaro Hiyama, un publicista de élite que inesperadamente queda embarazado en un mundo donde los hombres pueden concebir. En esta comedia dramática vemos cómo Kentaro atribuye el éxito laboral a que planificó toda su vida. Te haces el que no es así, pero mueres porque te asciendan. Al enterarse, entra en negación, no acepta la situación en la que se encuentra. La realidad lo golpea cuando estos síntomas empiezan a afectar su trabajo y empieza a considerar la opción de interrumpir el embarazo. Ya decidió que quiere interrumpirlo. Así es. Es aquí donde decide contarle a su pareja, Aki, y ella tampoco se ve muy convencida de continuar con la situación. Cuando conoce a otro hombre embarazado es donde empieza a aceptar mejor su situación e incluso decide hacer público su embarazo, creando una campaña publicitaria que lo usa él como imagen principal. Es aquí donde se empieza a mostrar la desigualdad en la sociedad. Me ha tocado ver de primera mano a compañeras que esconden su embarazo hasta que es muy notorio por miedo a ser despedidas, o en caso de ser descubiertas, muchas veces los superiores tienden a persuadirlas para renunciar. Sin embargo, para Kentaro tampoco todo es color de rosa. También tiene que enfrentarse a la presión social y laboral. Es aquí donde crear una comunidad puede ayudarle a sobrellevar la situación de mejor manera. Sus compañeras de trabajo se vuelven su primer acercamiento, pero esto no es suficiente, pues de nuevo no están bajo las mismas condiciones. Es por eso que Kentaro y su amigo deciden crear una comunidad online en la que puedan expresarse y hablar mejor de sus dificultades. Un punto positivo que me gustaría destacar es la visibilización de la ropa materna. Es que ojalá hubiera ropa de embarazo para hombres. Kentaro y los otros hombres embarazados deciden crear una línea de ropa materna masculina que sea más cómoda y funcional. Este tema me parece muy importante porque he visto a mujeres expresar su incomodidad al respecto. Con frecuencia estas prendas no son realmente cómodas y cuando lo son suelen carecer de estilo, por lo que terminan utilizando lo primero que encuentran disponible. Puede parecer un aspecto banal, pero no lo es. Después del parto, muchas mujeres atraviesan un cambio psicológico muy grande en los que su identidad pasa de ser mujer a asumir el rol de madre. En el caso de madres primerizas, este proceso puede resultar mucho más impactante que para mujeres que ya atravesaron por esa situación. El propio manga original fue concebido como una forma de permitir que los lectores experimenten, aunque sea de forma ficticia, las demandas físicas y sociales que conlleva gestar una vida. Eso se trasladó al drama con cierta intensidad. Solo demuestra cuánto tiempo las mujeres han sido ignoradas. Si un hombre lo dice, la gente sí escucha. Es por eso que aquí el EMPREG se utiliza como una forma de retratar la desigualdad y cómo se tiene que poner a un hombre en una situación como esta para que volteen a ver el tema. Seguimos con el 2, géneros y roles impuestos. Este eje temático se ve más desarrollado en los 3 de abajo, Relatos de Arcadia, serie derivada de Trollhunter. En esta tercera parte de la serie, el personaje Steve Palcha queda embarazado tras besar a la princesa alienígena Eija por 7ª vez, lo que activa una tradición de reproducción aquiridiana. Cuando se da a conocer esta noticia, Eija solo le dice a Steve que el 7º beso desencadena el embarazo. Todos los terrícolas piensan que es Eija, ya que es lo natural en nuestro planeta, pero después le aclaran que es Steve el que lo estará. Esta producción se toma con más humor el tema del embarazo masculino y los cambios que conlleva, los vómitos y antojos extraños sobre todo. Ante esta idea, los personajes se dejan llevar por los roles impuestos en la sociedad humana, de que la mujer debe ser la cuidadora. Sin embargo, en el planeta de Eija son las mujeres las guerreras más importantes. Al final, Eija se lleva a los bebés a su planeta porque no pertenecen al nuestro. Pero imagino que si Steve hubiera estado en el planeta de ella, sería él el que se hubiera encargado de los cuidados. Seguimos con 3, vulnerabilidad masculina. Este eje temático se ve más desarrollado en la película Junior, que seguramente es una película que muchos de ustedes conocen. El doctor Alex Hess y su colega Larry Arbogast prueban un fármaco de fertilidad experimental en el propio Alex, convirtiéndolo en el primer hombre embarazado.
Buscando asegurar embarazos saludables, se enfrentan a desafíos personales y científicos con el apoyo de la doctora Diana Redding. Estos socios quieren que el Consejo de Investigación les apruebe experimentar la embaracina en humanos, pero se los niegan. Desesperado, Larry convence a Alex de probarlo en él. ¿Eres alérgico a algo? ¿Conmigo? Pensándolo más detenidamente, tal vez por la época en la que está adaptada, un medicamento que ayude a la fertilidad tal vez no era tan relevante, pero pienso que en la actualidad las farmacéuticas se pelearían por algo así. El punto de esto es que ambos colegas deciden que ocultarán el experimento porque solo sería hasta que Alex llegue al primer trimestre. Registrarían todos los datos, obtendrían el permiso en otro lugar y desaparecerían las pruebas. Es durante este tiempo que Alex va desarrollando cierto apego por el feto. ¿Cómo sería el que tener a mi bebé? Empieza a sufrir los cambios hormonales en su cuerpo, experimenta incertidumbre, Siento que he perdido el control sobre mí mismo. pero también algo que se creía que era innato en las mujeres, el instinto materno. Este dichoso instinto, Alex lo va desarrollando poco a poco al aprender y sufrir los cambios que sufren las mujeres durante el embarazo. Cuando Larry le dice a Alex que deje de tomar el medicamento para que su cuerpo reabsorba al feto, Deja de tomar el expectane. El embrión se descompondrá y será reabsorbido por tu cuerpo. Alex ya se ha encariñado y le dice a Larry que no lo hará, que continuará y llevará ese embarazo a término. En muchos momentos, Alex se ve en situaciones de vulnerabilidad, pérdida de control y necesidad de apoyo. Te da asco mi cuerpo. Con solo haber decidido continuar con el embarazo, puso en riesgo no solo su salud, sino también su carrera profesional. Si esto sale a la luz, tu vida está acabada. ¿Y mi licencia? Adiós, muy buenas. Durante la película se generan algunas situaciones confusas, pues Alex encuentra en Diana un interés romántico. Además, que es de ella el óvulo que utilizaron para el embarazo de Alex. Conservaré uno por si acaso. Está en la sección láctea, como Junior. Todas estas situaciones generan un sentimiento de vulnerabilidad en Alex hasta que las cosas empiezan a mejorar entre todos los personajes. Seguimos con 4, familia y nuevas formas de parentesco. Enemigo Mío es una película que narra cómo un piloto humano, Willis Davich, y un alienígena reptil drag, Yeriba Shigan, se estrellan en un planeta hostil durante una guerra interestelar. Quisiera que antes de hablar de esta película la vieran, es realmente muy buena, es una joya infravalorada de la época. Yo la vi de muy pequeña y para hacer este video la volví a ver y es mejor de lo que recordaba. Haciendo la investigación para este video, encontré que la crítica la destrozó en su momento. Pienso que es porque esperaban algo como Star Wars, le pasó lo mismo a Dune, pero se volvió una película de culto dentro de fans de la ciencia ficción retro. Entonces, si pueden ver la película antes de ver esta parte del video, sería genial, pero si no, también pueden verla, o en todo caso, les dejaré por aquí el minuto para que salten al siguiente eje temático. Aislados y sin posibilidad de rescate, ya que todos los recursos se destinan a la guerra interestelar, estos enemigos Davich y Yeriba, Jerry para los amigos, se vieron obligados a aprender el idioma del otro para poder comunicarse. Enséñame la lengua draca. No es para ti. Para construir un refugio juntos, ya que el planeta tiene lluvias de meteorito constantes. Pasando la hostilidad inicial, comienzan a intercambiar aspectos de sus culturas. Humanos y drags son especies enemigas que se tienen prejuicios el uno al otro. Dentro de la película muestran cómo los drags tienen una filosofía de vida muy semejante al mandamiento de amarás a tu prójimo, teniendo una conducta bastante pacífica con otros seres. Y se nos da a entender que fueron los humanos los que iniciaron la guerra interestelar. Esta situación genera conflicto entre ambos. Cuando lo vi de niña, ambos personajes me caían muy bien, pero ahora último, Davich me empezó a caer un poco mal porque no se tomaba en serio nada de lo que Jerry le decía. Lo que llamaste a Sispa. ¿Tú tampoco recuerdas lo que llamaste a Mickey Mouse? Además que menospreciaba su cultura. Pero analizando más profundamente al personaje de Davich, es él el que tiene el mayor desarrollo de personaje. El planeta en el que se encuentran tiene muchos depredadores, es difícil acceder al agua, a la comida, y sumado a las pésimas condiciones climáticas, Davich plantea explorar el planeta. Pero sí sé que seguir aquí es morir. Para buscar otras poblaciones, ya sean humanos o drags. Aunque ambos ya sean más cercanos que cuando llegaron, se separan. En esta travesía, Davich encuentra unas minas donde utilizan drags como esclavos para trabajarla, por lo que, decepcionado y temeroso, regresa al refugio con Jerry. Para entonces, en el planeta ya está nevando y se vuelve cada vez más hostil. Ya en el refugio, Jerry le explica a Davich por qué no lo acompañó. Espero otra vida.
Dios, Jerry, pero es que estás embarazado. Ya que, llegado el momento, los drags darán otra nueva vida y desean hacerla prevalecer con todo su ser. En esta película, el Empreg se utiliza como recurso narrativo de nuevas formas de parentesco. Nos muestran una familia monoparental biológicamente diferente que se sostiene mediante una promesa que le hizo David a Yeriva. Aquí el vínculo es elegido llevando más allá lo de superar los prejuicios, porque David, en el hecho de muerte de Yeriva, le promete que llevará a su hijo ante el Consejo Drag en su planeta natal para que sea reconocido e inscrito en el legado familiar. E incluso David es reconocido también por proteger al pequeño Samis. Pasamos al quinto, en Control del Cuerpo y Consentimiento. La Chica Nueva es una serie tailandesa donde una estudiante nueva aparece en las escuelas, destapa mentiras y va castigando con karma a los responsables. Nanai es un estudiante promiscuo que embaraza a sus compañeras sin asumir responsabilidad, y aunque la mayoría de ellas aborta para no tener que lidiar con el escrutinio público, el sistema escolar lo tiene como favorito. Nano explora las posibilidades que surgen de la desigualdad estructural, evidenciando cómo el sistema y la sociedad juzgan de manera distinta los mismos actos según quien los cometa. Si los realiza un hombre, suele ser admirado, pero si los hace una mujer, pierde valor y queda expuesta al escrutinio público. Me gusta cómo es que Nano toma la iniciativa de acostarse con Nanai. Ella toma el rol activo y cobra mayor sentido cuando vemos que es Nanai el que empieza a sufrir los cambios físicos. Ya no puede tener erecciones, la comida le da asco y le empieza a crecer el abdomen de manera sospechosa. Harto del hostigamiento y las habladurías de sus compañeros, Nanai deja al descubierto que está embarazado. ¡No estoy enfermo, estoy embarazado! Y eso lo hace aún más blanco de las críticas, tal como él hacía con sus víctimas. Algo que no me gusta mucho es la representación de la barriga de embarazo en esta serie, ya que la muestran como algo desagradable y esto podría tener un impacto negativo en el espectador, aunque esto puede ser para darle un efecto dramático por el tema que se está abordando. Sin embargo, solo para aclarar, la barriga de embarazo no se ve tan grotesca como en la serie. Cuando Nanai se da cuenta de la pérdida de control de su cuerpo, pues viendo ser rechazado por los que eran sus amigos y admiradores e incluso por su familia, decide resolver el asunto por cuenta propia, tomando muchas píldoras abortivas, esto haciendo que casi muera desangrado. Al no lograr su cometido, busca a Nano para pedirle que se haga cargo o por lo menos para que lo acompañe en el proceso. Y Nano le responde lo mismo que él le respondía a las chicas que embarazaba, que solo se estaban divirtiendo y no tenía que asumir la responsabilidad. Entonces se encuentra con una de las chicas que había embarazado antes. Ella le dice que aunque fue decisión de ambos tener relaciones sexuales, ella tuvo que asumir sola la responsabilidad y aunque quiso abortar, no pudo hacerlo, así que asumirá la responsabilidad junto a su familia. Aún con todo esto, Nanai sigue cuestionándose por qué le sucede todo eso a él. ¿Por qué no se tomó en cuenta su opinión? No queriendo hacerse cargo de la responsabilidad, por lo que como acción desesperada decide someterse a una operación, pero no resulta como él quería y le entregan a su bebé. Entonces, el chico popular sufre el destino de muchas de sus compañeras. Bien, nos quedan 2 puntos por tratar. El Empreg como recurso narrativo de la identidad y la transformación y la crítica a la naturaleza. Pero los agrupé como un mismo audiovisual que me permite abordar un tema más amplio. Y es a lo que he querido llegar. No sé cómo me vean después de saber que consumo este tipo de material, pero a mí me parece que es un tema muy interesante. Capítulo 4. Hablemos del Omegaverse. El Omegaverse es un subgénero de ficción especulativa donde la sociedad se organiza en jerarquías biológicas secundarias, alfas, betas y omegas. Esta denominación tal vez les suene de cómo estudios antiguos decían que era la organización de los lobos, y eso tiene que ver con que es uno de sus orígenes. El Omegaverse surge a finales de los años 2000 en fanbases digitales. Se consolidó en Archive of Our Own, AO3, como una de las etiquetas más populares y empezó a independizarse del fanfiction y surgir como obras originales publicadas. El Omegaverse involucra muchos conceptos que pueden ser confusos la primera vez, pero son como los juegos, mientras estás en eso los vas aprendiendo. Aún así, explicarlo todo nos tomaría mucho tiempo y no me quiero salir del hilo del video. Es por eso también que no mencioné mucho en mi video de las mejores películas que vi en 2025
que por si no lo han visto lo dejo por acá. El Omegaverse incluye conceptos como celos o periodo de calor, marcas, compañeros destinados o almas gemelas. Cada uno de estos conceptos puede variar dependiendo de la autora o autor. Yo tuve mi primer contacto con este material en Wattpad, donde la mayoría de las historias vienen con una breve explicación de la sociedad Omegaverse y algunas aclaraciones de variantes de las autoras. Para no hacerles el cuento largo, explicaré lo básico. La sociedad Omegaverse o ABO tiene esta estructura base. En la cima se encuentran los alfas, en una pequeña población, siendo los líderes por ser los más fuertes físicamente, ser más inteligentes que el promedio y además siendo capaces de embarazar ya sean hombres o mujeres. Ojo aquí. En medio y como la mayoría de la población tenemos a los betas, que serían como un humano cualquiera, que dependiendo del autor pueden o no ser embarazados por los alfas, siendo hombres o mujeres. Y en la base, como la población más reducida, se encuentran los omegas. Estas personas tienen una relación especial con los alfas, en el sentido de que pueden reconocer a su alma gemela mediante las feromonas, que es un olor característico que comparten o es atrayente para el otro. Los omegas pueden ser marcados o mordidos por los alfas para sellar esta unión. Además, los omegas pueden quedar embarazados, sean hombres o mujeres, a través de un proceso llamado celo o periodo de calor, parecido a lo que le sucede a los perritos, ya sea por un alfa o beta, dependiendo del autor o de la historia. ¿Cómo evolucionó el Omegaverse? En un comienzo, estas historias se centraban en el erotismo y el instinto. Mientras más se establecían las sociedades Omegaverse, estas iban evolucionando con normas y políticas. Después los autores empiezan a utilizar el Omegaverse como recurso para criticar a nuestra sociedad, convertir la desigualdad en algo visible y exagerado, que nos permita analizar cuántas jerarquías aceptamos sin cuestionar. Con el auge de la deconstrucción, el Omegaverse también se empezó a diversificar, tocando temas como el feminismo, trayendo a la conversación lo queer y cuestionando el sistema ABO. Leyendo un manhwa, hace poco se armó un debate entre fans, en páginas de Facebook sobre todo, que decían que un alfa masculino y un omega masculino serían considerados una pareja heterosexual, porque pertenecen a distintas jerarquías biológicas. En cambio, una pareja alfa masculino y alfa femenino, u omega masculino u omega femenino, se considerarían parejas homosexuales, porque ambos pertenecen a una misma jerarquía biológica. Estos últimos casos se exploran más en manhwas que incluso en fanfics, pero me parece muy interesante analizarlos, aunque eso sería tema de otro video si es que a este le va bien. Teniendo un poco más claro estos conceptos, podemos hablar de Abo Desire, The Series. Es una serie china de 16 capítulos basada en la novela Desire, de las autoras gemelas Nong Sai y Yang Sai, quienes además escribieron y dirigieron la adaptación televisiva. Cuando yo leía fanfics Omegaverse, me preguntaba si alguna vez llegaría a verlo actuado, pero mi idea era más verlo en anime. Fue una sorpresa para mí enterarme que una producción Omegaverse estaba siendo producida en China, y aunque tuvo sus dificultades, esta serie salió al aire. La historia se ambienta en un futuro cercano donde un virus ha alterado la biología humana, fragmentando a la población en subgrupos influenciados por feromonas, alfas, betas, omegas y un grupo raro llamado enigmas. Esta división crea un mundo con dinámicas de poder, deseo, identidad y biología alterada. Tenemos a la pareja principal, Shen Xiaoyu, un alfa dominante y empresario joven que se ve envuelto en una relación con Huayong, un enigma oculto bajo la apariencia de omega. Y como pareja secundaria tenemos a Shen Wenlan, un alfa dominante y empresario también, y a Gao Tu, su secretario omega, que se hace pasar por beta. Bien, como vemos aquí tenemos los conceptos básicos: dos alfas, un omega que se hace pasar por beta y un enigma que se hace pasar por omega. Este último es una de las variaciones que hacen muchos autores en su historia. Un enigma sería como un alfa de alfas. Es un ser superior y dentro de la lógica de la serie se cree que son un mito, pues no hay evidencia científica que compruebe que existan. Para explicar los dos puntos de ejes temáticos que nos quedan, quisiera centrarme en la pareja secundaria, que es la que más me gustó, también porque es la forma básica del Omegaverse. Es como la unidad funcional de la sociedad ABO, un alfa y un omega. 6. Identidad y transformación. Como dije anteriormente, los omegas se encuentran en la base de la estructura de la sociedad, no solo porque es una población reducida, sino también porque es una de las más marginadas y oprimidas. Al igual que las mujeres con la menstruación, donde estos procesos fisiológicos no permiten realizar las actividades con normalidad y afectan la vida del individuo, ocurre lo mismo con los omegas y el periodo de calor, siendo una analogía a nuestra sociedad.
Estos periodos de celo generan estigma en la población omega, debido a que durante estos periodos los omegas emiten feromonas atrayentes para los alfas y así desencadenar la reproducción. Pareciera que estoy hablando en clave. Pero sí, las feromonas son como afrodisíacos que buscan activar la parte más instintiva y animal de los alfas. Por lo cual se culpa a los omegas de alterar a los alfas, ya que no pueden controlar sus instintos. Esta parte no la pongo entre comillas porque en la sociedad Avo es así. Los alfas muchas veces se ven obligados a actuar bajo sus instintos. Sin embargo, esta es una exageración de lo que sucede en nuestra sociedad, ya que los hombres sí pueden controlar sus acciones. Es por eso que en la sociedad Avo ser un omega es casi una condena. No puedes asistir a la escuela o universidad con normalidad, y si lo haces tendría que ser consumiendo supresores, que como cualquier medicamento, su uso excesivo puede tener graves consecuencias para la salud. Incluso cuando los omegas tienen que trabajar, estos periodos de celo hacen que tengan que pedir permiso cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses dependiendo del autor. Es obvio que nuestro sistema capitalista no permite tantos permisos y por eso para los omegas es mucho más difícil todavía tener independencia económica. Teniendo esto como contexto, Gaotu es un omega masculino al cual su madre le hace prometer que ocultará su identidad y vivirá como un beta, no solo por los prejuicios sino por el peligro que conlleva, ya que pertenece a una familia de bajos recursos. Hacerse pasar por beta y consumir supresores como si fueran agua le permiten a Gaotu llegar a ser secretario de Wenlan, un joven alfa que es cabeza de una empresa de biotecnología, del cual está secretamente enamorado. Su relación de amistad y laboral se vuelve caótica debido a que por circunstancias externas a Gaotu se le presenta el periodo de celos cerca de Wenlan, y al ser compañeros destinados, o como dicho en la serie, altamente compatibles, pasan su celo juntos. Hacen el frutifantástico pues. Pero como Wenlan está bajo los efectos de las feromonas, no recuerda nada de con quién estuvo. Después de un tiempo, Gaotu se entera que está embarazado y debe enfrentarse a su realidad omega. Deja todo atrás. Sabe que será difícil, pero con su personalidad resiliente y carácter amable pero calculador, logra salir adelante junto con su hermana. El embarazo le permite a Gaotu tomar valor para dejar atrás su amor no correspondido, y que le hace daño, por cierto, porque Shen Wenlan tiene una personalidad terrible, y tener un crecimiento personal probándole a los que le rodean que un omega puede ser fuerte y tener independencia económica. Abrazó su debilidad como omega y la volvió su fortaleza para tener a su bebé, lo que dio un resultado a Gaolele. Esto tiene que ver con el siguiente eje temático, que es el séptimo y último, la crítica a la naturaleza como excusa. Si bien los omegas deberían aceptar su condición y su destino desafortunado, en la serie se menciona una ley de protección a los omegas. Esto me hace pensar que de alguna manera hubo una revolución o una lucha por la igualdad. Esto quiere decir que los omegas cuestionan el rol que se les impuso y no solo lo dejan ser porque así es como debe ser. Este punto se ve más claro con el alfa de la pareja principal, Shen Xiaoyu, aunque esto lo vi más profundizado en un fanfic, no tanto en la serie ni en la novela. Xiaoyu, al ser un alfa, puede permitirse ver a los demás por encima del hombro. Sin embargo, ser objeto de deseo de un enigma, que ya dijimos antes es un alfa de alfas, lo pone en una posición de inferioridad. Xiaoyu termina embarazado sin siquiera considerarlo una posibilidad. Esto genera en él un sentimiento de pérdida de identidad, pues su privilegio de alfa se ve diluido en la dicotomía de ser madre o alfa. Esto lo sumerge en un conflicto interno, pues no es lo que va según su naturaleza. Lo que la sociedad le ha enseñado no es que él debe dar vida, y la presión social refuerza esa idea, haciéndole sentir que está transgrediendo su rol, e incluso haciendo que se resista a sentir afecto por el ser vivo que lleva dentro. Con este material podemos ver que se puede cuestionar la norma y el así es como debe ser que tenemos en la sociedad. Son estructuras jerárquicas que muchas veces aceptamos sin cuestionar. Recapitulando, gracias a redes sociales como TikTok pude explorar más otras comunidades que utilizan el fanfic como método de expresión, pero también pude ver el odio y rechazo del público en general a temas como esto. Hay muchos memes respecto a cómo mostrarle esta parte de ti a personas conocidas, amigos o familiares, y es un poco notorio la incomodidad que sienten cuando les explicas estos temas. También fui parte de ese público en algún momento. Es por eso que quise hacer este video, para saber por qué incomoda y genera rechazo el embarazo masculino. Entonces, ¿por qué incomoda? Dejando de lado el hecho de que según nuestra biología es algo imposible,
El embarazo masculino en la ficción representa mucho más que solo morbo respecto al tema, sino enfrenta una crítica a nuestra sociedad. Toca fibras sensibles como el miedo a perder privilegios, fragilidad de la masculinidad y desigualdad normalizada. Las series y películas de las que hemos hablado aquí tocan el empre como un recurso narrativo que nos permite ver qué pasaría si. Y si vemos el trasfondo, podemos encontrarnos con un mensaje más revolucionario. Espero que al igual que yo hayan podido ver este video con la mente un poco más abierta y cómo algo que parece simple llegó a convertirse en un mensaje de deconstrucción, autocrítica y cuestionamiento. El Empreg nació como una manera de darle un final feliz y completo a ships o parejas gays, intentando justificar su existencia con ciencia ficción o magia. De entre esto empezó a cuestionarse por qué era tan atractivo y cómo innovar en este tema dentro de los fanfics, haciendo que se creara una crítica a la sociedad alrededor del Empreg, hasta evolucionar en una sociedad con sus propias reglas, el Omegaverse, con sus ventajas y desventajas. Muestran de manera más exagerada cómo aceptamos algunas jerarquías sin cuestionarlo demasiado. Para terminar, el Empreg no habla de hombres embarazados, habla de cuerpos controlados, de roles impuestos y de sistemas que deciden quién merece protección y quién solo servir. Y bueno, cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Te incomoda? ¿Te hace reflexionar? Pueden dejar su opinión respetuosa en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye.